Cuando hablamos de la dimensión política de la docencia, lo que estamos diciendo es que, más allá de la voluntad y de la intencionalidad del docente, siempre existe en la tarea docente una incidencia en la conformación, en abonar una perspectiva, una concepción de mundo. Y es en este sentido en que la tarea docente, al contribuir a cristalizar perspectivas, formas de actuar, hábitos, enfoques, encuadres, metodologías, la tarea docente siempre es una tarea política. Es importante poner sobre la mesa la cuestión de la dimensión política de la docencia, porque frecuentemente esta dimensión es ocultada, es velada, está cargada de sentidos negativos, se la concibe como una falta dentro de la tarea docente, que supuestamente debe ser neutral, objetiva, sin ningún tipo de contaminación de perspectivas particulares del docente, cuando en realidad de lo que se trata es que un docente siempre, más allá de su intencionalidad, construye, cristaliza, abona, certifica una visión de mundo, una concepción de mundo que es la que transmite en el aula y que está dada por los temas que selecciona, la forma en que estos son abordados, los recortes, los enfoques, incluso la forma en que construye el vínculo en el aula, las relaciones institucionales, la forma de organizar la tarea, conlleva una perspectiva. Y esto es bueno poder problematizarlo, esto es bueno poder ponerlo en cuestión, y por eso nos parece fundamental poner sobre la mesa, traer a la discusión de los docentes lo que significa la dimensión política de la docencia y en ella lo que implica un tema nodal como es el de la ampliación y la restitución de derechos en el marco de un proyecto de país. Si bien nuestro país viene desarrollando una política pública de ampliación, de restitución, de recuperación de la memoria histórica, no siempre estos temas son sencillos de incorporar en el trabajo cotidiano docente. Y para nosotros, para el Instituto Nacional de Formación Docente, es una gran responsabilidad generar una propuesta de formación que problematice en lo que significa una política pública de derechos humanos en la Argentina, en lo que significa desde una perspectiva regional, latinoamericana, el pensar en los derechos de los sujetos, derechos que han sido conquistados a través de muchas luchas en nuestro continente y que son posibles también gracias a las decisiones políticas de los estados. Cuando un estado hace de la recuperación de la memoria histórica y de la restitución y ampliación de derechos un tema fundamental de su agenda de trabajo, los docentes no pueden estar por fuera, no pueden estar al margen de estas discusiones, porque los derechos no son solamente enunciados de normas jurídicas. Los derechos son un ejercicio vivo y es el aula y es el espacio de la escuela el primer lugar en el que la enseñanza sistemática del respeto
por los derechos de los sujetos debe ser no solo un contenido de enseñanza, sino una práctica cotidiana. Tiene que ocurrir el respeto de los derechos de todos y de todas en la escuela argentina. Y formarnos para eso exige primero desnaturalizar y problematizar algunas concepciones que tenemos arraigadas. La primera de ellas tiene que ver con percibir nuestra propia tarea como una tarea objetiva y neutral y no como una tarea política. Decir que los docentes tenemos una tarea política significa que nuestro trabajo tiene un sentido y que cuando hacemos las cosas de una manera, siempre existe la alternativa de hacerlas de otras maneras posibles y por eso supone una decisión. Esa decisión es una decisión política. Nosotros podemos dar un texto u otro, podemos hacer un recorte u otro, podemos construir un vínculo u otro y a su vez la tarea política tiene que ver con que esto que ocurre en el aula en términos de la transmisión de la cultura y también en términos de lo que se vivencia y se experimenta en las relaciones humanas que se construyen en el aula, consolidan, abonan una visión del sujeto, una visión de la sociedad, una visión de las relaciones humanas, cristalizan una concepción de mundo y en ese sentido están haciendo práctica, están haciendo materia viva una ideología, un proyecto de sociedad, están abonando un proyecto de sociedad. Poder poner esto en tensión, poder poner esto en discusión es fundamental en la formación de los docentes. Nosotros creemos que formar en derechos en la Argentina de hoy supone una perspectiva integrada, totalizadora, interdisciplinaria, supone pensar el pasado reciente, supone reflexionar acerca de lo que hoy somos mirando ese pasado desde una perspectiva crítica, porque hoy somos en parte el producto de las disputas, de las tensiones, de las luchas, de los debates que fueron animando nuestra historia. Y para nosotros es importante poder mirar el pasado para poder proyectar el futuro. No concebimos mirar el futuro sin pensar críticamente el pasado. Y pensar críticamente el pasado también supone una perspectiva integrada de la dimensión histórico, política, económica, cultural, poder pensar cuál es el lugar de los sujetos y de sus prácticas, de lo que hacemos cotidianamente y cómo nuestra biografía se interrelaciona con la historia y cómo nosotros somos actores individuales y colectivos de una historia que nos contiene y poder comprender cuál es nuestro lugar en ese contexto también es parte de este seminario. Poder comprender la biografía en la historia también es parte de este seminario y poder entender entonces que nosotros como docentes construimos la historia, somos protagonistas, no somos solamente testigos, no somos narradores desde afuera, nosotros no estamos en el público, nosotros somos parte de esto y en nuestras clases, en nuestra tarea docente cotidiana, construimos también la historia. Y por eso es importante poder revisar esta política de Estado que ha tomado esta responsabilidad gigantesca de restituir, de reparar y de ampliar los derechos en la Argentina. Y esto no es un tema adicional, como suele ocurrir en la formación docente y como ocurre muchas veces en las aulas del sistema argentino y está bien que lo podamos sincerar. No es un tema para cumplir con una currícula, no es un tema que esté puesto por fuera de los otros temas que son los importantes. Este tema es un contenido y al mismo tiempo un ejercicio vivo. Y esto es lo que nosotros tenemos que problematizar como docentes. Nosotros tenemos que hacer de cada aula el ejercicio efectivo de los derechos.
Si esto no fuese así, nuestras aulas y nuestra tarea sería una tarea que tiene un nivel importante de divorcio entre la declamación y la práctica cotidiana.